Hola nuevamente, Dios les bendiga a todos. Qué felicidad poder estar esta vez con un hombre de Dios. Ha aceptado acompañarnos en este espacio de hoy hablamos con, y mencionaba, un gran hombre de Dios, orgullosamente bumangués, esposo de la hermana Marlis Nidal, padre de Jeffrey, Marianne, Melanie, es técnico de aviación, teólogo, aficionado al fútbol, hincha del Atlético Bucaramanga, del Junior, de Santa Fe al mismo tiempo. Uno de sus platos favoritos es la hamburguesa, es el misionero Gerardo Blanco. God shoots and dish. Welcome, pastor. Muchas gracias, Pedrito. Usted sabe más que yo, mano. Decide para que me escriba mi libro. No, Dios sí. me lo bendiga. A ver. Para mí es una bendición saludarlo. Hombre, ya lo veo practicando un poquito en Alemania. Eso está muy bien, está muy bien. Ya por lo menos Y digo Bayern Múnich. Gracias al Señor por permitirnos estar hoy aquí en Hablando con. Amén. Bueno, ya tenemos no solamente toda la familia, sino también para mí una bendición hablar contigo a esta hora. Gracias, hermano Gerardo, por aceptar la invitación. Y bueno, acaba de mencionar que le gusta la hamburguesa como comida preferida. De hecho, alguna vez compartimos en Colonia una hamburguesa. Pero entre la famosa Burschen y la hormiga santanderiana, ¿con cuál se queda usted? Eso, bueno, gracias a Dios que allá hay unos platos ya todo típicos. Es que lo que pasa es que a uno y más en el ministerio, uno termina enamorándose de muchos platos, porque la comida tiene algo muy especial en esto, que es la comunión. Si usted ve en la Biblia, muchas veces que querían tener comunión y todo, se hablaba de eso, la comida. El Señor siempre tenía su pez, siempre había como alguien en la cocina que reclamaba que vengan y me ayuden, como pasó el caso de Marta. Siempre la cocina de alguna manera pues trae esa comunión, no solamente aquí en Europa y en el Oriente, sino también en Colombia, donde nosotros venimos, en América también. Eso es parte eso es como tomarse un mate allá en Argentina. Eso trae una comunión, algo especial. Entonces, así que uno termina. Y la hormiguita sabrosa, la hormiguita a veces yo veo que hay unos amigos en Colombia que hacen ese reto y ahora van a comerse algo de hormiguita santanderiana. Sí. Si alguna vez a mí me llevan a Colombia y me hacen ese reto, lo más seguro es que voy a pasarla tranquilamente. Alguna vez fuimos allá y nos dieron a probar, con el Ministerio de fuimos y nos dieron a probar hormiga. Y pues la experiencia sí fue un poco extraña, pero lo hicimos. De niños, muchos queremos ser astronautas o mínimo ser un piloto. ¿Dónde se hizo usted técnico de aviación? Oiga, es que uno siempre tiene sueños. Sí. Uno de muchacho, pues a ver, de la casa ninguno que yo recuerde así, ni por el lado de mi papá, ni por el lado de mi mamá. Lo más parecido era un abuelo mío que manejaba buses de Copetrán, pero eso, digámoslo así, eso no es. ¿Dónde se hizo técnico, hermano? En Colombia. Sí, señor. En Colombia. Entonces yo de alguna manera alguna vez quería hacer, digamos, entrar en la rama de la aviación, sea como piloto. Y entonces donde yo estudié mi bachillerato, eso es como la secundaria ya, sí. Allá se mira, digamos, mucho, digamos, se nos presentó muchas como ramas, como oportunidades porque era un instituto técnico, un instituto y entonces no digo, ¿qué le gustaría de todo? Y yo miré mecánica, aviación, era lo que más parecido era volar. Entonces, bueno, ya que no vuelo, por lo menos le miro el motor con los que... Entonces así fue que me inicié y terminé pues, con esa parte como en mi bachiller para la vez técnico, y gracias a Dios que aprendí muchas cosas
bonitas que hoy me sirven para volar también, en Claro, otras cosas. sí, muy bonita la anécdota, pues que como que usted dijo, bueno, esto es lo más cercano, ¿no? Y por ahí me voy. En Alemania sigue algún equipo de fútbol así como por mirar a ver cómo le va? Bueno, en Alemania el equipo que más me agrada, digámoslo así, que le hago fuerza ese es al Bayern, el Bayern Múnich. Yo Al creo que Bayern la Múnich. razón es porque en Colombia era muy conocido, es muy conocido, Sí, sí, más conocido que los demás. Es más, aquí en Bonn, donde tenemos la ciudad, no hay un equipo de primera división, sino un equipo de segunda división. Entonces, el más cerquita es aquí en Düsseldorf o en Colonia o en Frankfurt. Frankfurt tiene un buen equipo. Es más, el año pasado, algo así, fue campeón aquí de la liga. Entonces, ese es uno como que es en la región. Pero entonces el Bayern me llamaba mucho la atención y por eso es, y ahorita que vino un jugador pues, de Colombia, pues estaba yo ahí. Bueno, claro. ya se fue, pero de igual manera, pues, ese es el equipo que más o menos, pues, Bueno, aquí en, aquí cómo, en Alemania. cómo es eso de ser fan de tres equipos diferentes, hermano Gerardo? Del Junior, de Santa Fe y del Bucaramanga. Bueno, lo que pasa es que uno, como claro, es por la vivencia. Ya, Afortunadamente, digo afortunadamente porque todo fue en el camino del Señor. sí, Eh, nos hemos movido en diferentes lugares. Nuestra familia, todos son provenientes de la región de Santander, hermano. Como usted lo dijo, nací en Bucaramanga, porque mi papá es Bucaramanga, mi mamá es del Socorro, y bueno, y toda nuestra familia, mi hermano nació en Barranca. O sea, todas nuestras raíces vienen de allá. Entonces claro, de nacimiento, cuando yo iba allá con mis primos y todo, era el hincha de Bucaramanga. Claro, claro. Bucaramanga no ha sido campeón, pero bueno, ahí le hago. Santa Fe Entonces, Junior claro, al sí. llegar, claro, no, pero es que el asunto de que llegar a Barranquilla, pues yo fui criado, o sea, en Barranquilla Ah, prácticamente toda mi niñez, porque yo llegué de meses y prácticamente llegué hasta los 19, 20 años, y ahí fue donde mi papá lo trasladaron de ciudad, entonces ya me fui a Barranquilla. Entonces, claro, esa juventud y esa fue ahí al lado del equipo y escuchándolo ganar, pues entonces ya uno ya se... claro, entonces nace en un hogar cristiano y esto es realmente un privilegio porque a uno lo marca de por vida, pero no es menos cierto que también había cierto descontento de niños, de compañeros de uno y a veces hasta profesores con los que éramos evangélicos. Por ejemplo, en la escuela primaria, en su caso, ¿cómo fue su experiencia como evangélico? Bueno, algo muy bonito es que siempre yo, bueno, así lo concebimos, siempre decía que era evangélico. Eso traía, yo diría que para mí me trajo más ventajas que desventajas, pues la pasión, de ahí era donde uno ve que la pasión por predicar el evangelio y por hacer el trabajo de ganar almas se veía. Yo en medio de los descansos, en vez de descansar, de jugar, de hacer, yo hacía era yo predicaba esos 10, 15 minutos predicaba, Qué bien, ¿eh? y yo llegaba tarde a clase. Yo recuerdo una vez que el profesor de matemática, yo entré corriendo y el profesor de matemática, que era un señor grande, todavía de barba, me dijo, ya pensé que te ibas a quedar predicando, me dijo. Entonces, ellos me conocían por esa definición. Es más, mis amigos vinieron a amar el evangelio y amar aún la doctrina por eso, alguna vez un compañero que era mi mejor amigo, con él estudiamos bastante y todo, era muy amigo hasta de la casa y todo, es amigo todavía. Él, su hermano se convirtió a los testigos de Jehová. Ya, Entonces, tú sabes cómo el testigo de Jehová es insistente y se lo quería ganar a él. ya. Entonces, él contándome el testimonio, él lo dejó claro, le dijo, vea, hermano mío, usted es mi hermano y todo eso, pero yo quiero decirle que si alguna vez yo me convierto a alguna religión, me voy a convertir en la religión de mi amigo Gerardo. Téngalo por cierto. ¿Por qué?
porque esa es la religión, no solamente se predica, sino que se vive. O sea, eso me gustó, es un testimonio vivo. Entonces ahí es donde uno dice, oiga, la gente sí mira, y era mi amigo, la gente sí mira cómo uno se comporta. Porque uno dirá, es nuestro amigo, nos tapamos todos. No, eso no es así. Sí. Los amigos también miran ese comportamiento. Interesante. Es decir que hace como unos 5 años vine, bueno, tal vez un poco más, escuché hablar del evangelismo estudiantil, pero entonces escuchamos que tú predicabas en la escuela, en los descansos, podríamos decir que eres uno de los pioneros del evangelismo estudiantil. Sí, Sí, pero era espontáneo, como sí. dicen por ahí, sin querer queriendo. Nosotros hacíamos eso, era porque queríamos compartir, queríamos, y lo hacíamos en las escuelas y donde pudiéramos. Yo recuerdo a veces que me invitaron a cantar, no, que hay un concurso, y yo, oye, ya con la guitarra, a cantar. Claro, en ese tiempo ¿Qué cantó? no cantaba música de élite van, sino era música de los Clarines, de los Debian. Los voceros. Claro que era la buena música, Sí, y con sí. esa música yo salía aplaudido, pero yo dejaba un mensaje, era mi propuesta. Claro, la gente me aplaudía a mí porque yo era el concursante ahí, estrella y tal. Y claro, entraba con mi guitarra, cantaba mi canción, pero claro, mi propósito era para el Señor. Ahí pasaba como el burrito que entraba a Jerusalén, me echaban palmas, me echaban capos, ¿sabes? Pero yo iba bien sentado sabiendo que la única gloria era para el Señor. Qué Porque mi interesante. propósito era dejar un mensaje de vida en ellos. Qué interesante, y créame, pastor, que escuchar ese tipo de anécdota es inspirador, no en lo personal, sino me imagino que mucha gente que pueda ver este video se siente inspirado de conocer un poco del pastor y de ese pastor misionero que tuvo un comienzo como eso desde pequeño predicando. Y justamente aún era soltero cuando inició su ministerio hace más de 30 años en el corregimiento de San José de Palenque. ¿Puede compartirnos una anécdota de ese momento? Oiga, muchas anécdotas. Ya. Más, no hace mucho me llamaron ya para que diera una reflexión de la palabra, y eso fue maravilloso. Qué bonito. Porque los ancianos, o sea, yo no sé por qué Dios los ha congelado a ellos. Yo no sé si es para como un monumento ahí, para decir que, pero los ancianos de allá, la anciana donde yo hacía la casa, fue lo primero que pregunté, porque yo dije, ¿qué tal yo enviándole saludos y ya la hermana sepultada? Me Claro, daría pena. incómodo. Entonces le dije al pastor, cuénteme la hermana María, y me dijo, ahí está, y la hermana, ahí están los hermanos. Entonces, claro, para mí fue una bendición saber que el trabajo en el Señor, ahí es donde uno dice, el trabajo en el Señor no es en vano. Y nosotros estuvimos en Palenque, porque eran como varias ciudades ahí en una, era como un trabajo bonito, evangelístico. Yo recuerdo que nosotros íbamos a ese lugar porque ahí en Palenque, los colombianos sobre todo, o latinoamericanos de la época mía, que les gustaba mucho el boxeo, Rocky Valdés, toda esa gente. Bueno, había un campeón para nosotros en esos días que era Valdés. Antes de Happy Lora, antes de todo ello, había uno, el más antiguo era aquí Pambelé, Antonio Cervantes. Sí. Entonces, la mamá del hermano de Antonio Cervantes la bautizó el pastor que me administraba a mí, que era la hermana Seferina Cervantes. Ella la bautizó el hermano Carlos Flores. Entonces, claro, ella se dio la sala de su casa, y allá en medio de los trofeos nosotros adorábamos y glorificamos. Allá fue donde yo comencé a predicar, y esa fue una experiencia muy tremenda, porque la gente, el testimonio allá era muy válido, porque no era fácil, parecía fácil entrar, pero no era fácil, porque de igual manera era gente muy herida de la misma vida, era algo diferente. Yo allá tuve una experiencia muy especial, porque eran personas que, como venían sus raíces africanas, para ellos venir a este mundo era venir a sufrir. Claro. Y morirse era diferente. Entonces allá, por ejemplo, allá cuando un niño nacía, la gente lloraba, Ay. porque decía que el bebé venía a sufrir. Pero cuando la gente moría,
hacían juegos, hacían bailes, se reían, eran chistosos, porque de alguna manera ellos decían que se habían libertado. Por eso mi predicación allá, cuando yo tocaba las puertas, era: Jesús murió. Cuando yo decía así, el de casa salió una vez: ¿quién murió? Porque para ellos era una fiesta. Oye, Entonces qué interesante. yo le comentaba que Jesucristo murió por nuestros pecados. Entonces de alguna manera, fíjense, lo que parecía una mala noticia era la mejor noticia para ellos, porque decían: si alguien murió, vamos a ir a hacer la fiesta. Lo que es ser un estratega, ¿no? Exacto, uno de los pastores más antiguos allá en la costa, donde la iglesia pentecostal, es nuestro hermano Portolatino Hernández. Él en ese momento no ha muerto, está retirado, en uso de retiro, y él era de allá. Entonces las personas decían, me preguntaban a mí: bueno, ¿y usted de la iglesia del hermano Porto? Así me decía: usted es de la iglesia del hermano Porto. Y yo sí, de la iglesia del hermano Porto. Entonces bienvenido, porque Porto, de la iglesia del hermano Porto, sí. Sí le creían. Entonces era un referente muy tremendo. Prácticamente allá había que decir: yo vengo de la iglesia del Señor Jesucristo y del hermano Porto. Eso abría las puertas. Es que entonces fue una experiencia muy bonita. Yo recuerdo alguna vez una señora llamada Delfina se compró una lámpara. Me dijo: pastor, he comprado una lámpara. Me dijo: allá, eso fue Palenque. Y Marlis había ido con su cuñado, su hermana, solteros. Fueron a acompañarme una vez. Entonces les predicó sobre las 10 vírgenes, que habían que estar preparadas, que habían que tener su lámpara lista. Entonces cuando yo fui, los domingos siguientes, me digo: hermano Gerardo, ya tengo mi lámpara, ya estoy lista. Y yo, claro, yo dije: sí, ¿cómo así, hermana Delfina? Señora Delfina. Pero sí, es que la hermanita me dijo que hay que tener la lámpara llena. Y vea, aquí tengo una lámpara nueva y la tengo llena. Ya estoy listo. Se lo tomó literal. Qué interesante. Palenque. Acaba de mencionar, hermano Gerardo, a la hermana Marlis. ¿Dónde la conoció a ella? Bueno, recuerdas que, retomando, que después de los 19 años, mi papá fue trasladado a Cartagena. Sí. Entonces, en la ciudad de Cartagena, pues fue donde yo pues la conocí a ella. Yo la había conocido allá antes, como a la edad de 8 o 9 años a ella. Oh. Pero claro está, yo la vi como una niña. Pero claro, cuando volví a la ciudad de Cartagena, ya la vi de 16 años y ya uno, pues ya joven, ya veo uno diferente. Entonces, ahí fue donde surgió todo a raíz de ese traslado. Pero aún en eso, veo cómo Dios, de alguna manera, porque yo he visto cómo Dios ha hilado todo eso, porque si yo cojo mi vida a retazos, no le hallo sentido. No le hallo sentido a mecánica de aviación, no le hallo sentido aún. Por ejemplo, bueno, todavía no hemos llegado allá. Cuando yo iba a mi primera iglesia, iba soltero, y en el bus, en la camioneta, estaban tocando en ese día la lambada. Uh-huh. La canción de la lambada era. Pero eso fue tan tremendo, que el presbítero que me iba a posesionar dijo: uy, no estoy, que me duele la cabeza con toda esa música. Y yo dije: uy, no, pero es que nos dieron la lambada como por 4 horas, desde Bogotá a Sogamoso. ¡Ay, Dios! Y bueno, uno no entiende nada de eso, hasta que un día aquí en clase, estaba yo en clase de alemán, cuando llegó ellos a decir: mire, esto sucedió en el año 90, en el año 89-90, cuando el muro de Berlín se ha venido abajo. Ya, es más, nosotros allá en Sogamoso teníamos una pared que dividía un salón, y nosotros le hemos llamado, yo le he llamado al muro de Berlín allá, antes de... Sí. Y bajamos ese muro y echamos abajo el muro de Berlín, porque históricamente en ese momento se estaba reunificando. Entonces, cuando la profesora dijo: miren cómo
las noticias del momento, cómo dieron el suceso. Estábamos en la clase de alemán dando integración aquí a Alemania. Hermano, cuando salió la muchacha hablando alemán, bueno, estamos aquí a tal, en este momento se ha venido el muro abajo y las familias están en este momento uniéndose, las del oriente con el occidente se están abrazando, hay folclore, está todo en alemán y hay una fiesta y vamos al lugar. Y cuando llegan al lugar, todo el mundo estaba bailando en eso. ¿Y sabe cuál era la música? La lambada. Ay. Los alemanes están bailando la lambada. Sí. Entonces, claro, cuando yo vi eso, recordé lo que pasó, que yo iba a ser posesionado allá. Recordé como varias cosas en sí. Y claro, yo en plena clase yo comienzo a llorar, como a decir, oye, Señor, no es que el Señor, claro, no es que al Señor le guste la lambada, ni que ahora luego lo voy a invitar a eso, sino que de alguna manera Dios puso algo ahí como una seña para que se recordase que eso pasó, que eso fue histórico y que ahora no solamente se está bajando un muro material, sino ese muro espiritual, porque este país tenía un muro grande espiritual que todos sabemos, histórico. Amén. Pero el Señor, así como Nínive y como muchos otros pueblos, aún nosotros, nos ha dado esa posibilidad de reabrir Amén. Las fronteras y que el Espíritu Santo actúe de una manera gloriosa. Amén. Sí, justamente supe que de la costa atlántica se van a Sogamoso, después pasan por Chapinero, de Chía dan el salto a Bonn. Y de eso ya hace justamente 6 años. ¿Qué significa para vosotros ese 12 de mayo del 2014? No, significa como, yo les soy sincero, significa que todo lo que sucedió antes, si yo creo que yo tenía alrededor de 49, 50 años, todo lo que sucedió 50 años antes, así como le sucedió a Moisés, Dios nos preparó y puso todo lo que es. Por eso Dios me dio hasta una esposa que no viene ahora de cualquier manera, sino que con sus raíces alemanas viene a dar esa porque estar en un país como estos sin no tener unas raíces de esas es como para llorar, pero de alguna manera tengo a alguien que es mi esposa y mis hijos que de alguna manera se conectan a lo cultural de aquí y me hacen que lo duro de nosotros que somos bastante latinos como que veamos en eso como una inspiración. Así que para nosotros y para mí sobre todo es como que ahora sí te preparé para que vengas a hacer esto. Tremendo. Porque alguien me decía bueno, que de todas las iglesias ¿cuál es la que se comunica o de todas? Yo le decía, todas tienen algo que si yo no me hubiera preparado en todas, aquí estuviera deficiente. Todas me enseñaron, o sea, las iglesias en Colombia, Palenque, Malagana, ahí cerquita, que es una región, aún Cartagena, Bogotá, y bueno, las iglesias como Sogamoso, la que te dice donde estuve, allá enfrente, Chapinero y Chía, fueron sin querer, ellos fueron mis maestros, no fui yo el maestro de ellos. Claro, Dios me utilizó para muchas cosas para ellos, sí. Pero si ellos supieran, y ya se los he dicho a algunos, la bendición es que ellos formaron eso para ahora, ese aterrizaje aquí significa, bueno, ahora Gerardo, te formé, te hice, te preparé, ahora sí vamos a comenzar a trabajar. Tremendo. Es impresionante el plan de Dios con cada persona que decide que su voluntad sea gobernada por Él, porque todo empieza a encajar de tal manera que cuando algo sucede y sientes que encaja con el siguiente paso, no hay nada más sino agradecer y estar muy satisfecho de saber que eso está en la voluntad de Dios. Es impresionante ese tema. Pasando un poco a temas, pastor, con respecto al contexto en el que usted está. Pues en 1517 comenzó la Reforma, ¿no? Expuesta por un señor llamado Martín Lutero, y 5 años después, pues lo declaran en rebeldía, pero eso no frenó que sus tesis pues hayan generado
todo lo que sucedió después. Sin embargo, por esa, digamos, rivalidad heredada, pues qué tan complejo es anunciar el Evangelio en la cuna de la Reforma. O sea, no es fácil porque un ejemplo, por darle un ejemplo, alguna vez estábamos consiguiendo un local para la iglesia y la hermana, una de las hermanas que me está ayudando fue a un lugar, a una iglesia, para ver si en horas que ellos no tenían culto pudiéramos hacer nosotros los cultos. Entonces ella dijo, ¿y usted a qué iglesia pertenece? Le dijo la pastora de una iglesia evangélica. Entonces la hermana, por hacerlo bien, dijo, no, es que nosotros traemos una verdad revelada. Nosotros somos la iglesia del Señor. Entonces, claro, al decirle eso, ella no lo hizo por mal, sino para engrandecer el nombre de Cristo y para decir que eran, de alguna manera, yo miré que la hermana lo que le quería decir era que somos buenas personas, somos gente bien, no somos una secta. Pero ¿sabe qué entendió la otra persona? Le dijo en alemán, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así que ustedes tienen la verdad? ¿Cómo así que ustedes nos vienen a traer? Por eso aquí la palabra decir misionero no es tan fácil. Claro. Porque para ellos misioneros son los que van al África, son los que llevan mercado. Ese es el contexto de ellos. Esto. Para nosotros, misionero es el que tiene una misión, que lleva el Evangelio de Cristo. Para ellos no. Y ellos se sienten en eso, pues ellos sienten de tener aquí, como dice, el dominio en cuanto a pues, el dominio. Aquí las grandes regiones son católicos, evangélicos. Imagínense, en esta nación, yo he llegado a este país donde cuando yo me ameldé, o sea, me radiqué, me preguntaron a mí qué era lo que usted era, si era católico, si era evangélico, si era... Y depende de lo que yo dijera, de mis impuestos me iban a deducir el 10%. Ya. Quiere decir que aquí la gente de una da sus diezmos. O sea, usted es un alemán. Vamos a suponer que Pedro es Peta. Halo. Y usted le dice al gobierno, listo, yo soy evangélico. Entonces, además de sus deducciones, de sus pagos, de sus cosas, entonces te deducen el 10%. Ese 10% va directo a tu iglesia. Entonces usted tiene derecho a ser tratado, a ser visitado, a tener quien le haga el servicio fúnebre, si bautiza a los niños, a bautizar a los niños, o si usted tiene todo su derecho de casarse, de todo en esa iglesia, porque el gobierno directamente más le pone un salario al pastor. El gobierno toma eso, el 10%. Y yo ahí miré y pensé, con razón aquí hay hay bendición de alguna manera para la gente, porque la gente sin querer está siendo bendecida a dar su tiempo. Naturalmente que hay gente también que se respeta, gente que dice que no, pero de igual manera, entonces el gobierno dice, bueno, pero sí tiene que dar algo en lo social, o sea, algo tiene que dar a los demás. Eso sí, eso en parte me ha agradado, no en el asunto de que a uno le quite, ¿no? Esto, sino en pensar que eso, digamos así. Entonces, digámoslo así, no es fácil porque ellos son muy, digamos, conocedores. Es más, ellos, por decir algo, el primer alemán que yo bauticé se había leído la Biblia más de 6 veces. Porque yo le dije, no, tenemos que hacer un curso bautismal. Y me dijo, pregunte, pastor, yo he leído la Biblia tanto. ¿Ya? O sea, es impresionante. Niños de nuestros hermanos en Frankfurt, que se han leído 3, 4 veces la Biblia. O sea, para ellos la Biblia la leen, bueno, diferente a nosotros que la leemos por la fe, en las promesas y todo. Pero ya leen para ver qué es lo que dice, qué es, de tal manera que cuando uno va a hablarles a ellos, tiene que saber qué es lo que está diciendo, porque si no, hasta ahí se ha acabado, lo tienen a uno por secta. Y es que justamente es complejo porque en un mundo donde la lógica, la razón y el argumento
Es algo con el que constantemente hay que enfrentarse, ya que muchos creen que la religión parece que se torna cada vez más ajena, como lejana al ser humano. Digamos que en ese tipo de situación en la que se desenvuelve el cristianismo en este momento, ¿cómo decirle al hombre del milenio que Jesús no es religión cuando en la mente tienen marcadas frases marxistas como la religión es el opio del pueblo, por ejemplo? Claro, claro. ¿Cómo Y decirle aquí, a una persona eso? no, aquí la gente estudia mucho. La Biblia dice, decía el apóstol Pablo a los Corintios, que los judíos pedían señales y los griegos sabiduría. La razón porque los judíos querían pues saber si eso era de Dios por medio de algo que se moviera, señales. Por eso Juan es un libro con muchas señales, las señales de Cana de Galilea, de las bodas, bueno. Pero los griegos que tenían mucha sabiduría también tenían que, llegar con argumentos. Y usted dirá, ¿y aquí cómo? Aquí todo hay que llegar con las dos, aquí a Alemania, todo hay que llevar con eso y con esto. Realmente, si no hay las dos, no se puede hacer un buen trabajo. Porque la gente, por decir algo, yo estaba conmigo evangelizando, una hermana de evangelismo, hace como 2 años a un alemán. Él me preguntó, él me dijo, soy católico y quiero saber por qué ustedes no bautizan niños sino a personas. Y yo le dije, claro, primero que todo la Biblia dice tal, y él comenzó a apuntar. Segundo, en tal libro de la Biblia dice esto, y él apuntaba. Entonces apuntó como unas 7, 8 citas que yo le di, y me dijo al final, bueno, pastor, usted, según lo que me dice y según sus argumentos, usted tiene razón. Ahora déjeme todas esas 7 citas, leerlas para ver si concuerdan con lo que usted dice. Sí, digamos que, Ellos como decimos nosotros, hermano Gerardo, perdón, como decimos nosotros en nuestro país, por decirlo así, no se traga entero, ¿no? O sea, ellos son los que van a mirar a ver qué tan confiable es justamente lo que están escuchando, ¿no? Exacto, entonces, por ejemplo, nosotros tenemos muchas costumbres, pues, muchas formas, no es mal las formas, de predicar el Evangelio, y yo de vez en cuando lo tengo, o sea, no me escapa eso como un ejemplo, Jesucristo viene pronto y amigo, o sea, haciendo formas, gestos, que no es malo, es nuestra manera de expresar. Así es. Pero ellos no, ellos dicen, no, tranquilo, dígame que me ame, que Dios me ama, que yo lo voy a creer, no tiene que hacerme la cara así, ni tiene que, no, diga que me ame y que esto yo lo voy a entender. Por eso ellos más bien piensan que cuando uno le está haciendo así, le quiere como manipular sus sentimientos, y ellos no se dejan manipular los sentimientos. Es cuando el Espíritu Santo los toma, hermano, gloria al Señor, porque es señal para ellos. Y eso sí, mi hermano Pedro y todos los que me escuchan, algo que sí tiene además es cuando cree. Entonces tiene esa particularidad también, que uno va. Eso sí, lo que tiene que uno es tener paciencia. El que no tiene paciencia no sirve para estar aquí en Alemania. Ya. Es un trabajo de sembrar ahí, esos son árboles como de esos que siembran allá en la China, esos que usted lo entierra y demora tiempo, pero sus raíces van cogiendo y cuando viene. Pero porque uno tiene que tener mucha paciencia. Y en esa paciencia el Señor nos ha regalado muchas personas que llegaron al principio rechazándonos. No, si ustedes no hablan alemán, no, eso no, pero ahora lloran en la presencia del Señor. Otros que ella conoció algo de Dios, una persona, y le presenté a un niño y él dijo, no, yo no voy a estar ahí, pero se le respetó. Ella, pobrecita, lloraba, yo quería que mi esposo estuviera. Pero el segundo hijo que ellos tuvieron, ¿verdad? Él mismo viajó de una ciudad a otra también para estar en la presentación. Y entonces uno ve que la paciencia aquí, que no desesperarse, eso sí, hay que hacer el trabajo, es como Dios mandó. O sea, no se ponga, es sembrar la palabra, hermano, que la palabra no volverá vacía. Qué bien.
y crea que acá en España también se ve mucho eso, es decir, no le gusta que le griten, dicen acá. Cuando de pronto, el Señor, no sé qué, ellos como que no les parece muy cómodo el tema, dicen, no, venga, o sea, cuénteme qué es lo que quiere decirme. Entonces es bastante particular porque estamos enseñados a otras formas. ¿Cómo visualiza ya para ir concluyendo, hermano Gerardo? ¿Cómo visualiza la iglesia post-COVID? Bueno, no, yo le doy gracias a Dios que la iglesia, en medio de toda la deficiencia, pero es que lo que pasa es que nuestra iglesia, hablo de nuestra iglesia de toda Sí, en sí. general, no es una iglesia digamos, de televisión. O sea, no es una iglesia de redes, seamos sinceros. Sí, No es que no nos guste, sí nos gusta, es más. Antes yo veía mucho pastor que rechazaba eso. O sea, muchas personas, y aún creyentes, que no, yo no tengo nada de esto, no me Sí, sí, sí. Nosotros cuando nosotros, Dios nos permitió que la iglesia fuera, o sea, ante el gobierno, estuviera autorizada, había nuestra personería, digámoslo así. Una de las cosas que hicimos de una vez fue nuestra página, porque para hacer algo así legal teníamos que ser legal, si no, no. Entonces, mientras estaba el proceso, esperamos para ver, y enseguida que nosotros, eso fue hace como 3 años, que ya se terminó el proceso, porque fue un proceso largo, pero gracias a Dios, que Dios nos concluyó para bien. Entonces ya hicimos nuestra página por internet, montamos plataformas, las plataformas normales, YouTube, Facebook, bueno, esas redes, pero solamente muchas de ellas las teníamos, era como para fotografías, para eventos especiales, montábamos la fotografía y más que una cosita, pero no movíamos, y ahí teníamos los canales ahí para ser utilizados, pero no. Entonces la pandemia llegó y de una vez le echamos mano al canal, y esos son los canales que en este momento tenemos. Y creo yo que a nivel general nos ha pasado así. Pero yo que le digo, realmente el Señor tiene control, y gracias a Dios por eso. Esta mañana estaba anunciando, por ejemplo, a la iglesia que en esta semana una joven me llamó de un lugar, y vamos a comenzar esta semana cursos virtuales de bautismo, para bautismo. Quiere decir que cuando ya se levante completamente la restricción aquí en Alemania, ya hay que preparar ropa para el bautismo. Qué bien. Entonces, yo veo que la palabra está haciendo estrago. Ya he tenido contactos con personas que me han preguntado qué es el evangelio, qué es el amor de Dios, qué es. Entonces, yo le doy gracias al Señor porque de alguna manera la iglesia ha reaccionado ante esa pandemia. Al principio pues había el miedo propio, y ahora qué vamos a hacer, y cerramos los lugares, y bueno, el planteamiento de sostener a la iglesia, porque uno piensa que solo es llevado al templo, claro que eso es vital, pero Dios nos permitió una vía que yo le decía a los hermanos hoy, que aunque volvamos nosotros a tener nuestros cultos en el templo, ya no podemos dejar una audiencia aquí en Alemania. Imagínense gente que los domingos, los miércoles, sábado y domingo se unen en transmisión desde Hamburgo, desde Düsseldorf, desde Frankfurt, desde Pirmasens, desde Múnich, desde Berlín. Hermano, estamos hablando de mucha gente, estamos hablando de más de 50 personas de un lugar de Essen, de Colonia, sin contar con los de aquí. Digamos que los de aquí otra vez vuelvan a reunirse. ¿Cómo vamos a administrar a ellos? Toca que seguir por las plataformas. Yo creo que ante la pandemia Dios nos ha ayudado. Si bien produce algún temor general, ¿no? O sea, nosotros somos también personas, pero hemos visto realmente que aún en esto Dios tiene su plan, sus cosas importantes para nosotros. Hay una frase que menciono con regularidad, y es que si para los hijos de Dios ya no hay condenación, para nosotros lo mejor está por venir. Lo peor está por venir para el que está condenado, ¿no? Por no creer.
y en ese sentido yo creo que hay optimismo, ¿no? Por lo que se va a venir a nivel global con el Evangelio de Jesucristo. Sin ser triunfalistas, ¿no? Porque usted lo acaba de mencionar hace unos minutos, ser pacientes, o sea, tampoco se pretende que ahora los templos después de esa situación se llenen, porque de todas maneras, digamos que culturalmente la gente sigue siendo español, alemán, suizo, en fin. Hermano Gerardo, es un placer, quiero también felicitarle por la labor que hacen. Ahorita usted mencionaba algunos lugares y sé que a muchos de ellos usted viaja por horas en su coche a no sé cuántos kilómetros de velocidad y ya lleva 6 años en Alemania haciendo este trabajo lejos de la familia y demás. Entonces felicitarle por el trabajo que está haciendo, créame que va a ser recordado por siempre por lo que está haciendo, que Dios le siga usando y siga bendiciendo su ministerio, a su familia, y agradecerle por haberme concedido este espacio para conversar un rato sobre el hermano Gerard White, si se me permite. Muchas gracias, hermano Gerardo. Gracias al Señor, porque también para mí es una bendición, hermano Pedro. Y bueno, usted que también tiene un ministerio y que también de alguna manera ustedes han sido traídos aquí a esta Europa que uno, en los países de Latinoamérica, uno mira de pronto otras cosas, mira Torre Eiffel, mira trenes, mira cosas. Hay mucha tecnología que de cierto sí lo hay, y las cosas hay que decirlas, pero cuando uno llega por aquí uno mira mucha necesidad. Entonces uno dice, bueno, no estamos aquí, como dijo ayer en una entrevista a uno de nuestros misioneros antiguos, hermano Gerardo Vázquez, porque alguien le dijo, te vas para República Dominicana, te vas de turista. Digo, pues no, yo no estoy de turista, y realmente uno sí conoce porque uno tiene ojos, tiene esto, pero la necesidad es tan grande que eso hace que no haya tiempo muchas veces para descansar, sino para anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, a Él sea la gloria, no desgastamos nuestra vida en Él y Él será siempre honrado. Gloria al Señor. Despídase, hermano Gerardo, en alemán, por favor. Amén. Bueno, Gott segne euch. Gott segne euch. Hoy Dios bendiga a todos. Amén. Amén. Gracias al Señor. Gott sei Dank. Gracias a Dios. Gott sei Dank war unser Hoffnung por su esperanza. Gracias a Dios por habernos dado esta maravillosa oportunidad de estar en la iglesia. Amén. Hermano Gerardo, un abrazo y que Dios le guarde y le bendiga. Es un ejemplo a seguir. Amén. No, Dios me le bendiga. Ahí estamos tomando ejemplo del más grande. Amén. El Señor nos da fuerza. Que descanse. Feliz resto de domingo. Dios te guarde. Amén. Muchas gracias.